Pensaba que mi vida era un lugar seguro, hasta que un simple mensaje me hizo añicos en cuestión de segundos. Ese fue el instante exacto en el que todo lo que conocía dejó de tener sentido. Y ocurrió un jueves de octubre, uno que jamás olvidaré, por mucho que intente borrarlo. Tenía 38 años y vivía instalado en una rutina tan precisa que podría haber sido el guión de un reloj. La alarma a las 6, el olor del café recién hecho, una ducha corta y el mismo camino hacia la gran superficie donde llevaba más de una década trabajando como dependiente. No era una vida espectacular, pero era mía, y me bastaba. Mi mayor orgullo era mi casa de 2 plantas, con el jardín siempre recortado como si fuera un pequeño santuario. No era una cuestión estética, era el lugar donde crecí, donde mis padres rieron, discutieron, soñaron. Hasta que un accidente me los arrebató 3 años atrás. Aquella casa era mi ancla emocional, la única parte del mundo que seguía sintiéndose sólida. Y luego estaba Sara, mi mujer. 34 años, una mente brillante, una carrera en marketing que crecía a un ritmo que yo apenas alcanzaba a comprender. La conocí por casualidad, entregando materiales en su oficina, y el flechazo fue tan inmediato que, antes de darnos cuenta, ya éramos marido y mujer. Ella vivía para su trabajo, lo respiraba, lo necesitaba. Yo admiraba ese fuego interior. Cuando hablábamos de tener hijos, siempre decía que aún no era el momento, y yo aceptaba sus tiempos porque creía que ambos caminábamos en la misma dirección. Pero aquel jueves, ese maldito jueves cambió todo. Llegué a casa a las 7, como siempre. La puerta se dio con su sonido habitual, pero lo que vino después no era normal. Oscuridad. Un silencio tan profundo que parecía ocupar todas las habitaciones. Ni rastro de Sara. Ella solía llegar antes, salvo cuando las reuniones se alargaban. Nada que me pusiera en alerta. Pero algo no cuadraba. Era una sensación pequeña, casi un susurro. Pero estaba ahí. La llamé. Buzón de voz. Volví a intentarlo. Lo mismo. A las 9, la inquietud se había transformado en ansiedad pura. Marqué su número una vez más. Llamé a su empresa. Escribí mensajes en todas las aplicaciones que teníamos. Nada. Silencio total. Como si el mundo entero hubiera decidido ignorarme. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué iba a decir? Mi mujer no responde desde hace unas horas. Sara era madura, autónoma, responsable. La policía me mandaría a casa, así que me quedé en el sofá, con el móvil en la mano, rezando para que vibrara. Cada faro de coche que pasaba frente a la ventana me hacía saltar, convencido de que por fin era ella. Pero no lo era. Nunca lo era. Cuando amaneció el viernes, yo era una sombra. Apenas podía pensar. Tenía miedo, pero no sabía de qué. A las 8:15, el teléfono vibró. Sara. Mis manos temblaban. Por fin iba a saber qué había pasado. Abrí el mensaje, leí, y sentí como algo dentro de mí se desprendía. No voy a regresar. Quiero separarme. Hace mucho que no soy feliz. Las palabras parecían flotarme delante como si pertenecieran a otra vida, a otra persona. Las releí una y otra vez, buscando una grieta, una explicación mínima. Pero no había nada. No tenía sentido. No encajaba con nuestra vida. ¿Infeliz? ¿Cuándo? ¿Por qué? No teníamos peleas, ni distancias, ni silencios raros. Mi vida con ella siempre me había parecido tranquila, estable, suficiente. ¿Cómo podía haber estado tan ciego? Intenté llamarla. Me había bloqueado. Intenté escribirle. Los mensajes no llegaban. En cuestión de minutos, Sara había cortado todos los hilos que nos unían. El fin de semana lo pasé encerrado en la cama, sin comer, sin hablar, sin pensar más allá de sobrevivir. La casa, que siempre había sido mi refugio, se transformó de golpe en un museo de heridas abiertas. La cocina de los domingos, el sofá donde veíamos películas, la cama donde compartíamos sueños que ahora parecían mentira. Intenté encontrar pistas en mis recuerdos, pero estaban limpios, demasiado limpios, como si todo hubiera sido una ilusión. El lunes fui a trabajar simplemente porque no soportaba seguir respirando dentro de esa casa. En la hora de descanso, le conté lo ocurrido a Matthew, un compañero que había vivido un divorcio cruel. Él me escuchó sin interrupciones, como quien ya conoce el final. Y cuando terminé,
soltó la frase que prendió la chispa que yo no quería ver. Cuando alguien desaparece sin despedirse, casi siempre es porque ya tiene otro destino a donde ir. Sus palabras me atravesaron, y supe, en ese instante, que mi pesadilla solo acababa de empezar. Las palabras de Matthew no deberían haber tenido tanto peso, pero lo tuvieron. Daniel intentó sacudírselas, apartarlas como quien se limpia el polvo de la ropa. Imposible. La frase se le quedó anclada en el pecho como una astilla que cada respiración hacía más profunda. Era incómoda, era injusta, y sin embargo, tenía un sabor a verdad que daba miedo. Aquella misma tarde, Matthew le envió el contacto de un detective privado, un profesional que, según él, había sido clave durante su propio proceso de divorcio. Daniel se quedó mirando el número largo rato, como si pudiera arderle en las manos. ¿De verdad iba a hacer eso? ¿A contratar a un investigador? ¿Él? Un dependiente con una vida tranquila, normal, previsible. Aquello sonaba más a capítulo de una serie que a algo que pudiera formar parte de su realidad. Pero dentro de su pecho había un vacío enorme, algo oscuro que devoraba cualquier intento de calma. Necesitaba respuestas, y a veces, la incertidumbre es más cruel que la propia verdad. El martes por la mañana se armó de valor y llamó. «Soy Kenneth. ¿En qué puedo ayudarle?», respondió una voz serena, casi demasiado serena para el caos que él llevaba dentro. Daniel contó todo de principio a fin, sin adornos, sin pausas. El detective escuchó sin interrupciones. «No se preocupe», dijo al final. «Este tipo de casos son más habituales de lo que imagina. En una semana, 10 días como máximo, tendré algo para usted». Y con esa frase, Daniel sintió que había cruzado una puerta que ya no podría cerrar. Aceptó. Contrató a Kenneth. Le entregó nombres, direcciones, matrículas, horarios, rutinas, todo lo que recordaba. El detective le prometió absoluta discreción. Los días siguientes fueron un tormento silencioso. Daniel funcionaba como un robot averiado. Despertarse, ir al trabajo, volver, abrir la nevera sin hambre, sentarse en el sofá, cerrar los ojos para no ver lo que quedaba de su vida. El dormitorio principal era intocable. Todavía parecía contener la sombra de Sara, una sombra que ahora sabía que nunca le perteneció del todo. La casa heredada de sus padres, la que siempre había sido su refugio, se convirtió en un cementerio de promesas rotas. 10 días después, exactamente un jueves por la tarde, el teléfono sonó. «Tengo el informe. Es mejor que nos reunamos en persona». Quedaron en una cafetería discreta, a 2 calles de la tienda. Daniel llegó con el estómago dando vueltas. Kenneth ya estaba allí, sentado en una mesa apartada. Delante de él, un sobre marrón perfectamente colocado. No hubo presentaciones. No hicieron comentarios innecesarios. Kenneth simplemente deslizó el sobre hacia él. «Siéntese antes de abrirlo», advirtió, con esa calma profesional que solo tienen quienes han visto demasiadas vidas romperse. Daniel obedeció. Sus manos parecían ajenas mientras rompían el cierre. Fotos, fechas, horarios. Un informe tan meticuloso que daba miedo. La primera imagen. Sara entrando en un restaurante elegante del centro. A su lado, un hombre que parecía salido de un anuncio de relojes caros. Unos 40 y tantos, atractivo, impecable, con el cabello canoso perfectamente peinado. Él le tocaba la espalda con una confianza que dolía solo de verla. ¿Y ella? Sonreía. Sonreía de una forma que Daniel no recordaba haber provocado nunca. Siguiente fotografía. Sara y ese mismo hombre saliendo de un hotel. Otra. Ambos dentro de un coche, inclinados el uno hacia el otro, con la distancia exacta que separa lo profesional de lo íntimo. Y ellos claramente estaban en lo segundo. El informe identificaba al hombre. Kevin, 45 años. Supervisor directo de Sara. Casado. Padre de 2 hijos. 8 encuentros registrados en 3 semanas. Comidas largas. Cenas interminables. 3 entradas a hoteles del distrito financiero. El aire de la cafetería se volvió espeso, irrespirable. Era dolor, sí, pero también una humillación tan profunda que parecía quemar desde dentro. Kenneth permaneció en silencio, respetando ese golpe seco de realidad. Luego añadió. «Hay más», dijo,
colocando una segunda carpeta sobre la mesa. Mensajes recuperados de los servidores de la empresa. Tengo un contacto allí. Daniel sintió un escalofrío. Abrió el dossier. Mensajes. Largos. Íntimos. Con la clase de ternura que él creía reservada para él. Planes de mudanza. Promesas de un futuro juntos. Conversaciones sobre cómo y cuándo dejarían a sus respectivas parejas. Y entonces, un texto escrito por la mujer que había jurado amarlo, le arrancó el alma. No puedo seguir fingiendo. Fecha. 2 semanas antes de desaparecer. Pero aún había más. Necesito estar contigo. Voy a pedir el divorcio la semana que viene. Sara. La respuesta de Kevin llegaba como la estocada final. Yo también, mi amor. Construyamos la vida que nos merecemos. Esa frase no solo cerró el informe. Cerró su vida tal y como la conocía. Eso fue lo último que sus ojos alcanzaron a leer antes de cerrar el sobre. Pero esta vez, su cuerpo no reaccionó como antes. No hubo manos temblorosas. No hubo lágrimas que nublaran la vista. No hubo confusión. Solo una calma extraña. Helada. La clase de serenidad que aparece cuando algo dentro de ti se quiebra de forma definitiva. Y deja al descubierto quién eres ahora. Alzó la mirada hacia Kenneth. Necesito copias de esto, dijo con una voz que no reconoció como suya. El detective no se sorprendió. ¿Cuántas? Daniel tardó apenas un par de segundos en responder. 3. Kenneth inclinó la cabeza, entendiendo más de lo que decía en palabras. Las tendrá mañana por la mañana. Un apretón de manos, un pago rápido, y Daniel salió de la cafetería. Por primera vez en casi 2 semanas, no caminaba como un hombre derrotado. Había algo nuevo en su pecho. No rencor, no aún. Era dirección, propósito. No quería destruir a nadie por impulso. Quería que se supiera la verdad. Quería poner cada pieza en su sitio, por doloroso que fuera. Si Sara y Kevin creían que podían desvanecerse entre mentiras, dejando 2 hogares destrozados a su paso, estaban profundamente equivocados. El viernes por la mañana, Kenneth cumplió su palabra. 3 sobres sellados, idénticos, impecables. Daniel dedicó todo el día a preparar cada movimiento. Primero, recursos humanos. Localizó el correo oficial del departamento. Redactó un mensaje sobrio, cortante, profesional. Adjuntó las imágenes, los registros horarios, las transcripciones de los mensajes. Asunto: denuncia formal. Infracción del código ético y relación jerárquica inapropiada. A las 15:00, pulsó enviar, sin ruido, sin dramatismo. Pero esa acción silenciosa fue el inicio del derrumbe. El segundo sobre requería más delicadeza, más humanidad, más crueldad involuntaria. Buscó a Donna, la esposa de Kevin, en redes sociales. Apareció enseguida. Fotos en cumpleaños, niños sonrientes con camisetas de equipos infantiles, celebraciones familiares. La vida que Kevin estaba quemando a espaldas de todos, disfrazado de amor verdadero. Daniel sintió una punzada de culpa. Duró un segundo. Luego desapareció. Donna tenía derecho a saber, tanto como él. Preparó un envío urgente para que llegara el sábado, a primera hora, cuando Kevin probablemente estaría desayunando con sus hijos. El tipo de mañana que uno recuerda siempre, pero no por motivos buenos. El tercer sobre fue para el abogado recomendado por Matthew, especialista en divorcios complicados. Cita: lunes a primera hora. Y en la llamada inicial, el profesional fue directo. La casa heredada no entraba en el reparto. Sara no podía reclamarla, ni un metro, ni una baldosa. El domingo, Daniel hizo algo que llevaba días queriendo hacer. Una limpieza profunda, no solo de polvo, de memoria. Retiró todas las fotos de Sara. Guardó su ropa, sus perfumes, sus objetos. Todo en cajas que dejó ordenadas en el garaje, como si fueran restos arqueológicos de una vida que ya no existía. No era rabia, era un ritual, un renacimiento. Cada vez que cerraba una caja, el mundo pesaba un poco menos. Esa noche, volvió por primera vez al dormitorio principal. La cama le pareció enorme, pero no vacía, libre, respirable. El lunes por la mañana empezó el verdadero terremoto. A las 9:00, Sara recibió una citación urgente de recursos humanos. A las 10:00, Kevin recibió la misma.
Ambos quedaron suspendidos de sus funciones mientras comenzaba una investigación interna. Una relación entre un supervisor y su subordinada era dinamita pura, acusaciones de favoritismo, abuso de poder, violación de políticas internas, riesgos legales. La empresa no iba a hundirse por defender a nadie. Mientras tanto, el sábado había sido un infierno en casa de los Mitchell. Donna abrió el sobre. Y según llegó la noticia a oídos de Daniel días después, la reacción fue inmediata. Gritos, portazos, discusiones tan crudas que los hijos se echaron a llorar en la planta de arriba. Kevin tartamudeando excusas. Donna recordándole cada sacrificio que había hecho durante 15 años. Cada renuncia. Cada noche criando sola para que él creciera profesionalmente. Lo expulsó de casa ese mismo día. Y el lunes ya tenía representación legal. La auditoría interna duró 4 días. Y el viernes por la tarde, la empresa notificó la resolución oficial. Sarah, despedida. Kevin, despedido. Motivo: conducta inapropiada, conflicto de intereses y violación grave del código ético. 2 carreras pulverizadas, 2 vidas cuidadosamente maquilladas, arrancadas de raíz. Y en medio del desastre, Daniel dio el primer paso hacia su propia reconstrucción. Sarah no solo se quedó sin empleo. Lo último que quedaba por perder, Sarah lo perdió ese mismo viernes. Su teléfono empezó a vibrar a última hora de la noche. Primero una llamada, luego otra. Después mensajes interminables, escritos con torpeza, llenos de súplicas y disculpas que se atropellaban unas a otras. Daniel no dudó. Ni un segundo. Bloqueó su número como quien cierra una puerta para siempre. A partir de ese instante, decidió, cualquier comunicación se haría únicamente a través de abogados. Nada de escenas, nada de conversaciones vacías, solo legalidad. El sábado, sin previo aviso, Sarah apareció en la puerta de la casa. Golpeó, insistió. Pronunció su nombre con la voz rota. Daniel no abrió. Solo caminó hasta la ventana del garaje, señaló las cajas donde había guardado todas sus cosas. Y volvió al interior sin dedicarle una sola palabra. Ese gesto, silencioso y cortante, fue la primera vez que Sarah entendió que no solo estaba perdiendo su matrimonio. Su vida entera se había derrumbado sin remedio. Pero aún faltaba el golpe más cruel. El lunes por la mañana, fue a ver a Kevin. Habían quedado en un café discreto, lejos de miradas incómodas. Ella llegó hecha un desastre. Ojos hinchados, cabello desordenado, la ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Entró buscando consuelo, buscando ese futuro que él le había prometido entre mensajes secretos, buscando al hombre por el que lo había arriesgado absolutamente todo. Kevin la miró con un gesto que la descolocó. No era tristeza, no era miedo, era rabia pura. Había perdido su puesto de trabajo, un sueldo enorme, el respeto de sus hijos, y su matrimonio estaba a punto de reventar. Donna exigía la casa familiar, una pensión elevada y la custodia completa. Sus abogados le habían avisado. Saldría arruinado, y para él, la culpable tenía nombre, y estaba sentada frente a él. «Has destrozado mi vida», soltó sin suavizar ni una sílaba. «¿Eres consciente? Tenía estabilidad, una familia, y ahora no tengo nada por tu culpa». Sarah intentó hablar de lo que habían planeado juntos, de las promesas, del amor verdadero. Pero Kevin levantó la mano y la interrumpió con frialdad quirúrgica. ¿Promesas? Rió sin humor. Eso era fantasía. Nunca iba a dejar a mi familia. ¿No lo entiendes? Esto fue un juego, un respiro, una distracción. Eres tú quien convirtió una aventura en una tragedia. Cada palabra era un golpe seco, uno tras otro. Sarah sintió como todo su mundo se desplomaba frente a ella. Había sacrificado su carrera, su reputación, su matrimonio, por un hombre que ahora le decía que solo había sido diversión. Kevin se puso de pie. «No vuelvas a buscarme. No quiero saber nada más de ti. Ha sido el mayor error que he cometido». Y se marchó, sin mirar atrás. Sarah permaneció inmóvil durante más de 1 hora, observando el vacío de la mesa como si pudiera explicarle qué hacer con su vida ahora. Cuando por fin salió del local, no tenía dónde ir. Vivía de favor en casa de una amiga, sin trabajo, sin ahorros. Su sueldo siempre se había ido en compras impulsivas. Sin Kevin, sin ninguna estructura emocional a la que aferrarse.
La realidad la golpeó con una fuerza brutal. En un ataque final de desesperación, volvió a la casa de Daniel. Gritó su nombre. Le suplicó que hablara con ella, que le diera una oportunidad, que la dejara entrar. Daniel hizo una llamada corta, precisa, práctica. 10 minutos después, 2 agentes se presentaron en la puerta y la acompañaron fuera de la propiedad con educación, pero sin margen para interpretaciones. Si volvía, le advirtieron, habría denuncia por allanamiento. Ese fue el final real. Pero Sara aún intentó una última fuga hacia atrás. Al día siguiente, a través de su abogado, le envió a Daniel un correo larguísimo, caótico, lleno de excusas y súplicas. Decía que había cometido un error, que seguía queriéndolo, que merecían otra oportunidad. Daniel lo leyó una vez, solo una. Luego pidió a su abogado que respondiera con 3 palabras: oferta rechazada, continuar. El proceso de divorcio avanzó rápido. Las pruebas de adulterio eran contundentes. La casa estaba protegida por ser herencia previa al matrimonio. Sara intentó reclamar compensación económica, alegando que había contribuido al hogar. El juez fue claro. Su aportación era mínima comparada con el valor de la propiedad, y la infidelidad demostrada no dejaba espacio para reclamaciones. 3 meses después, el divorcio quedó cerrado. Sara solo recibió sus cosas personales y una parte pequeña de una cuenta conjunta. 8 años de matrimonio reducidos a un paquete de pertenencias y un documento judicial. Nada de pensión, nada de bienes, nada de indemnización. Sara salió del juzgado con lo único que le quedaba, su propio nombre, y una vida completamente en ruinas. Habían pasado 6 meses desde aquel jueves que le arrancó el suelo bajo los pies. Una mañana templada de primavera, Daniel estaba en el patio trasero, hundiendo las manos en la tierra húmeda, mientras acomodaba unas flores nuevas en el rincón del jardín, que su madre cuidaba con tanto mimo. El sol caía suave, como si por fin el mundo se permitiera ser amable otra vez. Sintió el móvil vibrar en el bolsillo. Miró la pantalla. Donna. Desde que ambos descubrieron la verdad, habían mantenido un contacto discreto. Mensajes breves, amables, escritos desde 2 vidas que intentaban levantarse al mismo tiempo entre los restos de 2 matrimonios rotos. El mensaje decía: ayer se firmó mi divorcio. Quería que lo supieras. Gracias por decirme la verdad cuando yo no podía verla. Me ayudó más de lo que imaginas. Espero que estés bien. Daniel sonrió con calma, sin prisa. Respondió despacio: me alegro mucho por ti. Tú y tus hijos merecéis tranquilidad. De corazón, os deseo lo mejor. Guardó el teléfono y volvió a agacharse sobre la tierra. El jardín olía a vida nueva. Y por primera vez desde hacía mucho, ese olor no le dolía. La casa, esa casa que primero fue un refugio familiar, luego una cueva llena de sombras y recuerdos dolorosos, ahora respiraba diferente, ligera, limpia, suya. Ya no quedaban ecos de traición en las paredes, ni fantasmas caminando por las habitaciones a medianoche. Solo un silencio pleno, habitado. De Sara sabía poco, y tampoco tenía intención de saber más. A veces, algún comentario suelto llegaba a sus oídos, que su nombre corría como advertencia en su sector, que ningún despacho quería contratarla, que vivía en un pisito modesto al otro extremo de la ciudad. Pero esas noticias le resbalaban como si hablaran de alguien que jamás formó parte real de su vida. Un desconocido más en una ciudad llena de desconocidos. Mientras mojaba la tierra recién removida con la regadera, le vino a la mente la frase que Kenneth, el investigador, le había dicho meses atrás. La verdad siempre aparece. La pregunta no es si saldrá, sino de qué forma y cuánto dejará destruido a su paso. Y Daniel supo que había elegido bien. No había usado la verdad como un arma. La había dirigido hacia donde debía, sin ensañarse. Quiso justicia, no venganza vacía. Se levantó, se limpió las manos en el pantalón y caminó hacia la puerta trasera de la casa. Entró con paso lento, observándolo todo con una mirada nueva. Quedaban hobbies que recuperar, proyectos abandonados que ahora pedían volver a existir. Un futuro que ya no le generaba miedo, sino una calma que rozaba la ilusión. Había sobrevivido, y más importante aún, había vuelto a ponerse en pie.